Jorge, bienvenido hoy a nuestro programa de Palabras Más. Gracias, Alberto. Un saludo, por supuesto, para el viceministro Juan Camilo Hostos. Darle las gracias por aceptar esta invitación a este debate que pues, va a encontrar un poco la perspectiva de los jóvenes en materia de transporte. Nuestra audiencia en su mayoría también es joven, Ana María, y por supuesto a la audiencia de Palabras Más y VoxMove. Bueno, y quiero empezar esta entrevista, viceministro, que nos cuente cómo ve usted o cómo cree usted que recibieron el ministerio. Bueno, más que el ministerio como institución, lo que recibimos fue un sector de transporte que tiene muchas dificultades, algunas de orden coyuntural, otras de orden jurídico. Realmente vemos que hay una excesiva regulación de algunos sectores y algunas modalidades, pero también encontramos que hay una coyuntura económica que tiene muy golpeado al sector, sobre todo al sector de transporte de carga, que ha sufrido durante los últimos 6 años un decrecimiento y pues realmente lo que encontramos también fue muchos retos. El reto de sacar adelante el transporte colombiano, hacerlo más eficiente, más competitivo, de mejor servicio y calidad. Tenemos grandes retos con la ministra y la ministra pues ha trazado una agenda ambiciosa en términos de sacar adelante el sector y de que este sector sea el eje central de la articulación entre la competitividad y el crecimiento económico. Los ciudadanos quedamos un poco perplejos la semana pasada, cuando el accidente en Ecuador y todo lo que el fiscal vino y reveló la semana pasada, que era que se estaban presentando este tema de los narcobuses. ¿Qué opinión hay al respecto? ¿Cómo se va a empezar a regular este tema del transporte? Que cualquiera puede contratar un bus y hacer, digamos, lo que estaban haciendo, pues digamos, estas mafias que estaban ya traficando con droga. Pues sí, es muy desafortunado. Nosotros apenas llegando al ministerio encontramos esta difícil y triste situación, este suceso que conmovió al país y realmente esto deja en evidencia dos cosas. La primera, tenemos una superintendencia de puertos y transporte que tiene una debilidad institucional y jurídica. Institucional porque no ha, digamos, ejercido su función de vigilancia y control con rigor, ha tenido una connotación en algunas ocasiones más política, y lo que queremos también es plantear y replantear cómo es el régimen sancionatorio de este sector, para que la superintendencia realmente tenga la posibilidad de implementar herramientas jurídicas que le permitan hacer una vigilancia y un control mucho más eficiente, mucho más efectivo y mucho más enfocado a lo que realmente aqueja hoy al transporte. Ahí lo que vimos es una empresa de transporte de norte de Santander con algunas dificultades y algunos hallazgos encontrados anteriormente, pero gracias a que la superintendencia no contaba con las herramientas jurídicas para proceder de manera cautelar y poder parar el funcionamiento de esta empresa, pues se presenta lo que vimos. O sea, la vigilancia y el control que presta la superintendencia también es muy débil en términos de las sanciones. Apenas 700 salarios mínimos mensuales vigentes es la máxima penalidad que puede imponer la superintendencia. Nosotros creemos que hay que presentar ante el Congreso de la República un régimen sancionatorio que permita a la superintendencia controlar de manera mucho más eficiente este tipo de prácticas ilegales y pues también de la mano de la Policía Nacional tratar de identificar esas rutas que están ejerciendo y que están recorriendo estos sistemas de transporte ilegal para transportar pues estupefacientes y llevar personas desde Venezuela hasta Ecuador. Jorge. Bueno, viceministro, producto de este impasse que sucedió con este siniestro, porque ya lo esclarecían, ¿no? Esto no es un accidente, sino se tipifica como un siniestro justamente porque era previsible. Se lanzó una propuesta que puede verse como un paliativo, pero en términos generales pues puede contribuir un poco a solucionar el tema, y es que a la hora de comprar un vehículo, la persona que lo va a comprar debe tener licencia de conducción, va a ser uno de los condicionantes. ¿Cómo va esta propuesta? ¿La ve viable? Digamos, ¿qué desarrollo ha tenido y con qué sectores lo están analizando? Digamos que el tema de el licenciamiento en Colombia es una tarea pendiente. Nosotros tenemos que fortalecer los procesos de licenciamiento para que los que accedan a una licencia de conducción en cualquiera de las modalidades sea gente idónea, que tenga la capacitación adecuada. Hemos pensado que ese licenciamiento obligatorio para la compra de vehículos debe darse para motos. Las motocicletas en Colombia hoy constituyen la mitad de los accidentes, de los sucesos fatales en temas de seguridad vial.
El año pasado murieron 3.500 personas y 42.000 accidentes que dejaron lesionados. Normalmente estos lesionados son gente entre los 20 y los 30 años, gente en edad productiva que queda con dificultades para seguir llevando adelante su vida por limitaciones físicas. En ese orden, el licenciamiento como condicionante para la compra va a ser solo para motos, para vehículos. Estamos explorando, estamos en una etapa exploratoria, conversando con los sectores. Ya la señora ministra conversó con algunos empresarios del sector de ventas de motocicletas. Tenemos que explorarlo también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tenemos que explorarlo también con los gremios, la ANDI, FENALCO. O sea, hay que explorar. Nosotros estamos en un proceso de escuchar a los sectores, de escuchar a los transportadores. La próxima semana vamos a tener una mesa. ¿Y la propuesta ha tenido acogida? Pues lo ven con buenos ojos algunos sectores, pero de alguna manera el hecho de que se haga obligatorio demanda una reforma constitucional de fondo. Entonces estamos viendo ese fondo jurídico, pero sí, por supuesto que siempre, más allá de tener que de querer imponer una obligatoriedad, lo que necesitamos es generar conciencia, y también queremos implementar dentro de este mismo esquema pues la obligatoriedad, sí, de que las motos sean vendidas con los elementos de seguridad mínimos aprobados por los organismos internacionales. No puede ser que una moto se venda sin por lo menos dos cascos que cumplan con los reglamentos y los estándares de protección internacional. Un accidente de moto con casco es distinto a un accidente de moto sin casco, y realmente queremos apuntarle en principio a eso. Vale, gracias. Yo quiero preguntar acerca de la correlación que ustedes, o el diálogo que ustedes han tenido, digamos, con el tema de la policía antinarcóticos, porque sabemos que la mayoría de los narcóticos se transportan vía, pues, ya sea marítima, aérea o terrestre, ¿no? Entonces quería saber cómo que han dialogado con estas entidades para ponerle freno un poco al tema del transporte de narcóticos, muy a propósito de lo que pasó la semana pasada. Nosotros estamos avanzando con la Policía Nacional en cabeza. Nosotros tenemos relacionamiento con la Dirección de Tránsito, que está en cabeza del general Salamanca, William Salamanca. Con el general hemos avanzado en dos frentes. El primero, en lanzar un plan de choque de lucha contra el transporte ilegal. Esta práctica se está presentando en muchas zonas del país, está afectando la economía de los sectores legales del transporte, y queremos entrar a combatir muy fuerte la ilegalidad en el transporte, pero además de eso, identificar rutas alternas por donde se estarían transportando estos estupefacientes y este transporte ilegal. Nosotros realmente no tenemos como función perseguir el crimen y el narcotráfico, pero realmente lo que sí tenemos la obligación es de identificar este transporte ilegal, de combatirlo y de poder pues evitar que tragedias como la de Ecuador se vuelva a presentar. Ahora, estamos también hablando con el general Salamanca de la posibilidad de entrar a ver un paquete completo de tecnología que nos permita hacer vigilancia y control en las carreteras de Colombia sin tantos sobrecostos. Hoy en día la Policía Nacional hace control de sus corredores viales y corredores logísticos a través de helicóptero, y es, digamos, eficiente hasta ahora. O sea, han hecho un trabajo maravilloso, pero es muy costoso. Un viaje de sobrevuelo en helicóptero cuesta 3 o 4 millones de pesos, cuando esto ya se podría hacer a través de drones y podríamos tener una vigilancia mucho más eficiente. Queremos buscar cuáles son esas herramientas tecnológicas que nos van a permitir hacer un seguimiento y control en los corredores viales más importantes y en los corredores alternos. Nosotros con unos drones podríamos vigilar todas estas rutas alternas de manera sistemática, y podríamos identificar cuáles son los vehículos que están recorriendo estas carreteras y poder con algún personal en tierra hacer el control respectivo. Eso es vital, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías, sí, para ejercer este control. Y hace importante. poco, no sé, viceministro, usted que de pronto ha ahondado más en el tema, escuchaba que justamente el uso de la tecnología para la data, para que lo que nosotros necesitamos son datos, no esas cámaras, no esos cuartos como el típico de la película Metro 1, 2, 3, donde están todo el cuarto de cámaras y todas las pantallas, y una persona que no puede tener más de 20 minutos la atención prestando ahí a todos los sucesos que están. 20 cámaras. Sí, a 20 cámaras. Entonces decían, lo mejor que puede pasar, que es lo que pasa un poco con las aplicaciones, es botar datos para que se actúe menos por instinto humano. Entonces en eso ustedes, digamos, ¿cómo están desarrollando? ¿Qué plataformas? ¿Qué ideas están innovando? ¿O sobre qué ya innovaciones están versando su trabajo para
poder, digamos, tomar decisiones más asertivas. Un poco lo que decía el estudio que yo le digo es que cuando dejamos que se actúe por instinto humano suele errarse, porque entonces se enfoca en una de las cámaras o quiere tomar acciones de una vez, pero lo mejor es que se tenga una base de datos donde haya un reporte con estándares y trazabilidad. La primera aproximación que tenemos del uso de la tecnología en el sector es el de la vigilancia y el control, como les comentaba ahorita con la Policía Nacional. Sí. Pero también este es un sector con excesivos trámites, y cuando hay excesivos trámites también se presta para mucha corrupción. Lo que queremos es usar plataformas tecnológicas que permitan hacer estos trámites en línea, evitar que esos trámites sean gestionados por funcionarios que pueden demorar o adelantar el proceso. En cumplimiento de la ley, entre otras, ¿no? Por la ley antitrámites. Lo que queremos es hacer que todos los trámites de tránsito y transporte en Colombia sean online. Ahorita tenemos el gran reto de sacar el RUNT 2.0, que es la plataforma de datos más importante de tránsito y transporte del país. La idea es que podamos hacer un modelo que sea flexible para que a medida que va mejorando la tecnología y van creando las necesidades de nuevos trámites, se puedan vincular al contrato. Lo que tenía el RUNT 1.0 era un contrato muy rígido que no permitía la entrada de ninguna tecnología porque uno no puede reglamentar la tecnología a través de contratos, es muy difícil. Lo que queremos en RUNT 2.0 es hacerlo flexible de tal manera que quede abierto a las nuevas tecnologías cuando sean necesarias o cuando estas salgan al aire, y también los nuevos trámites que se van necesitando. Estas son concesiones que se dan por periodos de 10, 15 años, y nosotros creemos que no podemos condenar a una política con una tecnología del 2018-2019 a las generaciones futuras y a todo el sector de transporte. La nueva tecnología también nos va a servir en la competitividad. Nosotros queremos aplicar tecnología para optimizar el desarrollo en los corredores logísticos del país. Hay 8 corredores logísticos que mueven la economía del país, especialmente 3, que es el Triángulo de Diamante, que es el que conecta el centro del país con los 2 puertos de la costa caribe. Sí. Y este corredor vial mueve el 75%, estos 3 corredores mueven el 75% del Producto Interno Bruto. Tenemos que hacerlos más eficientes: tecnología, peajes electrónicos, seguimiento, control, que la carga tenga, digamos, un modelo logístico eficiente, y eso pues va muy ligado a las tecnologías, y estamos nosotros haciendo el levantamiento de información, identificación de procesos. En esos procesos identificamos puntos calientes en donde podemos aplicar tecnología y donde puede haber posiblemente corrupción. ¿Qué tiempo se va a tomar todo eso que nos está hablando, viceministro? Nosotros tenemos, lo que no quede consignado en el Plan Nacional de Desarrollo no se puede hacer, porque es ahí donde se fija la política, el plan de gobierno, el plan de desarrollo fija la política y fija el presupuesto. Nosotros tenemos que tener identificado estas herramientas y digamos, presupuestado todo el paquete que queremos implementar para poder vincularlo al Plan Nacional de Desarrollo y poder desarrollarlo en el gobierno del presidente Duque. Viceministro, yo creo que le iba a hacer la pregunta acerca de las ciudades, porque claramente también ha sido un problema, digamos, el transporte en las grandes ciudades. ¿Cómo van a manejar el tema del crecimiento de carros, el tema de, claro, la tecnología también, la tecnología en el transporte en las ciudades, el tema de las bicicletas, que también es muy importante? ¿Cómo se va a manejar ese transporte dentro de las ciudades? La movilidad urbana. La movilidad urbana, exactamente. Una de las promesas del señor presidente Iván Duque, y una de las apuestas de la señora ministra, es el tema del medio ambiente. Que queremos un sector de transporte amigable con el medio ambiente, y para eso tenemos varios frentes de trabajo. El primero, hay que fortalecer los sistemas de transporte masivo. Si uno quiere cambiar la vida de las personas, el sistema de transporte masivo es una forma de hacerlo. Eso cambia vidas, transforma realidades, eso mejora la calidad de vida de las personas. Tenemos hoy 8 sistemas integrados y masivos de transporte, y tenemos 7 estratégicos que están en construcción y en funcionamiento, algunos de ellos que son los pequeños. ¿Qué creemos? Ahí se mueve el 48% de la masa laboral del país. Si los transportamos de manera eficiente, con tiempos reducidos, lo que va a pasar es que la productividad del país aumenta, la calidad de vida de verdad se vería impactada ahí, y sobre todo el medio ambiente. Si tú en un vía articulado manejas promedio 60 personas transportándolo, pues te ahorras lo que transportarías en un promedio de 45 carros, emitiendo gases de efecto invernadero. Y pues la idea es fortalecer el sistema de transporte masivo para que la gente acceda a él y renuncie al uso del carro de manera cotidiana o de manera diaria. Esa es una apuesta. La segunda apuesta, bicicletas. Nosotros estamos proyectando
con la Subdirección de Medio Ambiente del Ministerio un programa y un plan de bicirrutas nacional. Queremos que las ciudades intermedias se monten en el plan de bicirrutas para que a través de corredores principales en las ciudades intermedias también haya un plan y apoyemos a los alcaldes en la construcción de nuevas ciclorrutas que permitan a los ciudadanos tener modos y alternativas de transporte eficiente. Ahora, queremos también generar un proyecto a través de la reforma tributaria que presente incentivos tributarios a aquellos sistemas de transporte y medios de transporte que compren tecnologías limpias para sus vehículos. Vamos a apuntarle a que las tecnologías limpias y las nuevas tecnologías nos ayuden a bajar un poco los Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, cómo articular el ministerio, decirlo de alguna manera? Por ejemplo, acá hay un debate en el Consejo en donde hasta ahora hay diésel 6, que creo, diésel 5. Euro 5. Euro 5, perdón, Euro 5. Euro 5, Euro 6, que sigue siendo diésel. Que sigue siendo diésel, pero que no son tecnologías limpias en su totalidad, que no son las que, digamos, pueden llegar es decir, hay nuevas tecnologías que sí son totalmente limpias y pues digamos que aún no están en el país. Cuando se habla usted de tecnologías del medio ambiente, ¿estamos hablando también de esa diésel 5 o ese diésel 6, claro. Euro 5 Euro 6, perdón? Claro, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que seamos capaces de proveer el combustible de los vehículos que compramos. Sí. Ecopetrol ha manifestado que tiene la disposición y la posibilidad de proveer a través de sus refinerías de Cartagena y de Barranca Bermeja combustible tipo Euro 6, que es un combustible mucho más limpio, un 50% mejor que el que actualmente existe, y creo que eso es un avance. Nosotros la próxima semana el Ministerio de Minas y Energía firmará un convenio con Transmilenio para proveer un combustible mejor para las rutas troncales, y esto va a mejorar la calidad del aire en un 70%. Un mejoramiento de la mezcla del diésel que están proveyendo para estos buses del sistema de transporte masivo de Bogotá va a mejorar en los corredores troncales en un 70% la calidad del aire. Si nosotros logramos llevar esto a todos los modos de transporte, de pasajeros intermunicipal, carga pesada y sistemas masivos de transporte interno en las ciudades, además de taxis y modalidades especiales, nosotros creemos que podemos impactar muy positivamente el medio ambiente y la emisión de gases de efecto invernadero. Viceministro, yo quería hacerle la pregunta de cómo, respecto a la respuesta que me dio en la anterior pregunta, cómo fortalecer el sistema de transporte público, digamos. Por ejemplo, en Bogotá, que ha sido un debate grandísimo alrededor de el metro, del Transmilenio. Ahorita van a hacer un Transmilenio por la séptima. Ya están en estudios y todo el tema. ¿Cómo se va a fortalecer ese sistema de transporte público dentro de Bogotá? Hablando específicamente. Realmente los grandes problemas por los que atraviesan la mayoría de los sistemas, exceptuando Medellín y Barranquilla, es un tema económico, financiero. Unas estructuraciones legales y financieras que se hacen al principio del proyecto que no quedaron bien formuladas, generan que haya dificultades a la hora de entrar a operar. Nosotros como gobierno nacional no podemos interferir la operación, nosotros podemos apoyar la construcción de la infraestructura, y cuando estas operaciones inician empieza a haber una sobrecarga a la tarifa a través de factores externos como construcción de infraestructura, construcción de patios talleres, construcción en general de infraestructura del sistema. Eso carga la tarifa, obliga a los distritos y a los municipios a financiar la tarifa, y lo que tenemos es déficits en la mayoría y mal relacionamiento entre los operadores de los sistemas. ¿Qué proponemos nosotros? Empezar a generarle a los municipios y distritos que tienen, municipios y capitales, ciudades capitales que tienen estos sistemas, a través de algún incentivo tributario, un ingreso fijo para que ellos puedan financiar la tarifa y hacer más competitivo el sistema. Hoy los sistemas de transporte no son atractivos para el sistema financiero porque todos están en rojo, pero cuando ellos tengan una fuente de ingreso fijo y estable, van a ser atractivos nuevamente, y cuando eso pase, la confianza en el sistema va a mejorar, y cuando eso pase, ellos van a poder tener la posibilidad de ampliar su cobertura, de ampliar la posibilidad de ampliar la infraestructura, y eso va a mejorar en general el sistema del servicio de transporte. Digamos, generando estrategias para incrementar la financiación, digamos, pública del transporte. Hay que abrir un debate. Yo creo que o sea, hay que abrir el debate sobre la necesidad que hay de el transporte. El carro particular debe empezar a financiar en medida los sistemas de transporte masivos.
O sea, realmente en sistemas de transporte masivo se moviliza el 62% de las personas, mientras que en carro particular el 16%. Eso es un debate que hay que abrir, que hay que abrirlo con la sociedad, que hay que abrirlo con el Ministerio de Hacienda, pero nosotros creemos que la financiación de los sistemas de transporte masivo deben estar financiadas de alguna manera o en una porción por los carros particulares. Yo creo fielmente que, digamos, el tema del transporte público es un tema de incentivos, como usted lo ha manifestado con claridad, más no de represión del uso del carro particular. Y justamente porque con incentivos tú evitas la coerción de la gente y pues la gente no se va a subir al transporte público con algún tipo de como de indignación, sintiéndose un poco atropellado porque lo obligaron a subirse, sino que por opción personal, por economía, por amigable con el medio ambiente y por muchos otros factores se traslada al transporte público y eso digamos que están bien, esos son los retos. Pero lo importante acá no es lo que yo piense, sino la visión institucional que usted nos está mostrando. Sí me gustaría decirle y pasarlo más un poco al plano político, no político electoral ni partidista, pero sí el tema institucional es, este es un sector transversal, o sea, ustedes tienen un reto enorme porque mire, mientras les hemos hecho varias preguntas, usted ha tenido que citar al Ministerio de Minas y Energía, de Medio Ambiente, los gobiernos locales por las secretarías de movilidad y sobre todo por la movilidad urbana, la policía. Bueno, este es un engranaje tremendo que ustedes tienen que hacer. Entonces en eso quiero preguntarle cómo les fue con el empalme. Vi unas relaciones muy cordiales entre el exministro Germán Cardona y la ministra Ángela María Orozco. ¿Cómo les va a ustedes con la Cámara Colombiana de Infraestructura por todos los retos en materia de infraestructura que se viene, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los empresarios del transporte, que son un gremio que hacen mucha presión, y todas las entidades adscritas y descentralizadas que tiene el Ministerio de Transporte? Bueno, realmente el empalme fue un proceso muy tranquilo, con un equipo de empalme que designó el presidente Duque de primer nivel. Estaba liderado por el doctor Márquez. Y Susana Correa, ¿no? Y la doctora Susana Correa también. Hicieron un trabajo maravilloso, un levantamiento de información impecable, nos permitió tener una radiografía clara, la prestación de los informes, de la información por parte del ministro Cardona y su equipo fue muy eficiente. Creo que recibimos pues, la información necesaria para tener el croquis y el mapa general del sector. Frente a la Cámara Colombiana de Infraestructura, pues la pregunta, nosotros tuvimos una reunión con la señora ministra hace 2 semanas con ellos nos mostraron su visión del sector. Hay retos importantes, nosotros tenemos ahorita, pues a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y el INVIAS, el reto de determinar algunas de las concesiones que ya fueron otorgadas en el gobierno pasado, pero además de eso de cerrar financieramente las 4G y ponerlas a andar. Eso es un reto enorme y realmente creo que hay un equipo maravilloso de profesionales en la ANI y en cabeza de la señora ministra que van a poder darle ese empujón a la infraestructura del país y a la competitividad de paso. Frente a los otros sectores de la economía, del sector de transporte, nosotros hemos programado con la señora ministra para el día jueves y viernes reuniones con cada uno de ellos, agremiaciones de transportadores, de propietarios, generadores de carga, transporte intermunicipal, transporte especial, con el sector de los taxistas. Vamos a generar una mesa de diálogo amplia. Este gobierno quiere entrar a generar diálogo, como lo ha dado ejemplo el señor presidente, estando en las regiones cada 8 días, nosotros lo vamos a hacer y aplicar ese modelo con el sector de transporte. Queremos instalar una gran mesa nacional de transporte en donde podamos discutir los temas nacionales del transporte, pero también queremos instalar las mesas regionales de transporte. Vital. Para tener discusiones regionales con los transportadores en cada una de las modalidades y poder generar un diálogo no solo en la urgencia, porque normalmente los transportadores y el gobierno se sientan es en la época de preparo o posparo. Aquí lo que hay que hacer es tener una periodicidad definida para sentarnos con los transportadores, hacer unos compromisos bilaterales de parte y parte. Nosotros tenemos la necesidad de que ellos se formalicen, tenemos la necesidad de que ellos de alguna manera evalúen, implementen mecanismos de capacitación. La profesionalización del sector es muy importante y tenemos retos conjuntos que ellos pueden ayudarnos a trabajar y nosotros podemos también revisar algunas de sus consideraciones y empezar a hacer una construcción colectiva con el sector del transporte que nos permita tener un relacionamiento cordial y sobre todo basado en objetivos que nos tracemos para el sector. Usted habla, por ejemplo, de las carreteras 4G y ¿qué opinión le refiere a usted o qué se puede hacer? Digamos, se hablaba hace poco sobre la cartelización que hubo de la vía del tercer carril en Bogotá-Girardot de una APP.
cómo poder disminuir eso yo diría que es corrupción también en cierta medida. Pero ¿cómo hacer desde el Ministerio de Transporte para tratar de evitar ese tipo de cosas? Nosotros, el presidente Duque ha dado un ejemplo de objetividad y cumplimiento de su palabra. El gabinete que se nombró fue un gabinete netamente técnico, no atiende a intereses políticos. La gente que llega a la ANI es una gente con mucha experiencia. El doctor Klein es un gran banquero reconocido que viene con el único objetivo de que las vías cierren en materia financiera y que supervisar que la construcción y que la concesión cumpla con los estándares y con los lineamientos. Era uno de los retos, de dichas concesiones. O sea, el sector cambió. La ministra Ángela María ha sido muy enfática y ha dado ejemplo también de nombrar gente técnica, gente que tenga la visión del sector, que conozca el sector, pero sobre todo que no tenga ningún interés más allá de la competitividad y sacar adelante el sector. El viceministro Manuel Gutiérrez de Infraestructura es un hombre también muy competente, es un hombre que ha dado muestras en sus cargos anteriores de conocer el sector y creo que está en muy buenas manos la infraestructura del país, sobre todo con la garantía de que va a ser un ejercicio transparente. La competitividad del país y las carreteras del país hoy están en manos de gente competente y que tiene intereses de colectivos y transparentes. Eso es la garantía que tiene el país hoy. Usted toca algo fundamental, digamos, que es el núcleo de lo que yo en lo que quería enfocar esta pregunta siguiente, y el puente estuvo perfecto, y es, nosotros en el ranking mundial de competitividad estamos en el puesto 108 de 139 países, rajados completamente. En parte eso mide el bilingüismo, el tema de las pruebas PISA además, pero en parte es por el tema de infraestructura vial. Estamos rajados en eso. Entonces con el tema de avenidas de cuarta generación, el cierre financiero y demás, podemos ver unos avances. Sin embargo, pues debemos ser conscientes que el rezago es enorme. Por ejemplo, quiero que nos hable de las metas que tienen planeadas para incluir en el plan de desarrollo. Le doy unos datos. De 2002 a 2009 pasamos de 52 kilómetros a 726 kilómetros de doble calzada. Hubo un aumento exponencial. Entre el 2006 y el 2010 hubo unas mejoras viales por 4.724 kilómetros. En este gobierno, o no solo en este gobierno, sino en la próxima década, pensando en una planeación en largo plazo, independientemente del gobierno que esté, ¿qué meta se ha fijado el Ministerio de Transporte en cabeza de la ministra Ángela María Orozco y pues ustedes, sus coequiperos, para entregarle al país o dejarle al país? Digamos que la infraestructura, en términos técnicos, yo no puedo darles mayores luces porque eso es un viceministerio distinto que es infraestructura, pero yo les puedo contar temas generales. Vale. El primero, el gran reto que tenemos es destrabar las 3G. Todas estas que están con problemas de Odebrecht, de corrupción, ahí vamos a apuntar a tratar de jurídicamente destrabarlos y darles viabilidad financiera. Y las 4G, tratar de cerrarlas financieramente y ponerlas en operatividad, en construcción. Ese es el gran reto. Vamos a hacer 96 corredores viales, que son muy importantes para el país, y los retos generales del sector no los podemos construir de manera individual. Los grandes proyectos de nación no se construyen desde una oficina en Bogotá, se construyen con los sectores, en construcción colectiva, como el presidente Duque lo ha planteado, desde las regiones, yendo al terreno, tocando a la gente, entendiendo la realidad de cada región del país, y creo que ahí se puede construir la visión colectiva. Pero además de eso ya hay una visión colectiva del sector que es el Plan Maestro de Transporte Intermodal. La intermodalidad en Colombia es una necesidad, necesitamos articular el transporte fluvial con el férreo y con el carretero, y el aéreo. Necesitamos un gran plan de competitividad que se alinee con el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Y mire, usted me preguntaba sobre la competitividad y por qué en Colombia no somos competitivos y estamos en puestos tan rezagados. Yo creo que también es un problema geográfico. Nosotros tenemos una cordillera andina que entra por Nariño y caprichosamente se divide en 3 exactamente cuando entra a Colombia. Atravesar 3 cordilleras con infraestructura vial es muy costoso. Colombia es un país pues, que está en vía de desarrollo, que no tiene la capacidad para financiar obras de gran envergadura como túneles, viaductos. La estabilidad del terreno en las cordilleras es muy difícil. Vean lo que está pasando en la vía Bogotá-Villavicencio. O sea, realmente ha sido un problema de eficiencia, de buen uso del recurso, pero también ha sido un problema de orden geológico y geográfico. La accidentalidad geográfica de Colombia dificulta mucho la construcción de vías, pero hemos avanzado. Yo creo que
La Ruta del Sol 1, 2 y 3 es un gran avance. Lo es. Nosotros vamos a destrabar ahorita, hemos venido conversando con los alcaldes de Guaduas y Villeta, cerrar un tema de un peaje que hay allá para poder construir la Ruta del Sol 1, que es una ruta que va a mejorar indiscutiblemente la competitividad del país, va a sacar los productos del centro del país al puerto de Santa Marta en un tiempo récord de 11 horas, 10 horas y media, y la idea es que pues, nosotros podamos dejar ese corredor ya andando y terminando. Viceministro, ya con esto les doy la palabra. Usted nos hablaba que, bueno, de infraestructura no se va a meter mucho justamente por el tema de competencias, pero sí en tema de navegabilidad de fluvial. Entonces, cuéntenos un poco de Navelena, cómo está ese tema, cómo se va a destrabar, qué contingencia tienen. La ministra ha sido muy enfática en que se va a revisar el cierre financiero de esta concesión. Es una de las concesiones más importantes y más grandes. Tenemos ese río maravilloso, el río Magdalena, que conecta el centro del país con el norte. Eso es digamos, para la intermodalidad, es un gran reto. Y ahí geográficamente sí estamos beneficiados, ¿no? Claro, yo creo que hay un beneficio del río, pero hay que hacerlo navegable. Eso es un reto muy importante en la intervención que se puede hacer al río de manera amigable con el medio ambiente, pero también pues dando las garantías de que las embarcaciones puedan tener la navegabilidad, el fondo y la navegabilidad que necesitan. Allí puede haber un gran paso en Colombia en términos de intermodalidad, que haya un puerto seco grande en Honda, en Dorada, un puerto que permita hacer ahí traspaso de carga. Pues eso es una visión que tenemos desde hace muchos años los colombianos, que hay que sentarse a mirarlo en términos de números y finanzas, cómo cierra esa concesión y cómo se puede sacar adelante ese contrato, y en esa tarea está el señor viceministro de Infraestructura y la señora ministra de Transporte. Súper. ¿Qué retos hay para las ciudades específicamente de lo que hablaba? Yo sé que por tema de competencias pues no se puede ahondar mucho, pero en general, ¿qué retos hay para este nuevo ministerio en cuanto a infraestructura dentro de las ciudades? A ver, nosotros tenemos una dificultad, y es que el Ministerio de Transporte y las agencias de infraestructura ejecutoras no pueden intervenir vías municipales. Normalmente las vías que están al interior de las ciudades son vías de orden municipal, salvo algunos corredores transversales que son de orden nacional, que son los que puede intervenir el INVIAS. Y a nivel de ciudades capitales y de grandes ciudades, el reto que tenemos es tratar de consolidar una mesa de trabajo con los alcaldes de áreas metropolitanas y de ciudades capitales que tienen nodos logísticos. Nosotros tenemos grandes vías y vamos a tener mejores vías, pero cuando llegan a las ciudades se represan y la competitividad se reduce. Yo estoy el caso de Bogotá. Sí. Cuando tenemos esa doble calzada maravillosa, Bogotá-Sogamoso, con doble calzada, con berma, con las mejores condiciones técnicas, pero llega usted a Bogotá y se cierra en la autopista y entra al trancón de la Boyacá. Un embudo. Y tiene que, o sea, la competitividad se pierde. Y el alcalde de Chía, en uso de su competencia como autoridad del municipio, pues restringe el paso del transporte pesado, aludiendo a unas causas que pues, son entendibles, como que le está afectando el tráfico de su ciudad, y el transporte pesado lo que hace es perder competitividad. Lo que hay que sentarnos con las ciudades es saber cuáles son esos nodos logísticos, qué infraestructura se necesita y que esa infraestructura quede consignada en el Plan Nacional de Desarrollo para darle flujo cuando llegue movilidad al transporte de carga y al transporte de pasajeros, para que no tengan que perder la competitividad pasando las ciudades nodo. Digamos, ¿hay algún proyecto de infraestructura especial para esa carga pesada por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en cualquier ciudad que implique un transporte de carga? Hay que sentarnos. Hay algunas propuestas de alianza público-privada, como por ejemplo el corredor logístico del café, la plataforma logística del café, que es un proyecto lindísimo, que sacaría el café de Colombia al Pacífico a través de esa ruta del corredor Bogotá-Buenaventura, pero con un corredor logístico que permita pues no haya tanta intermediación, que sea más eficiente en términos de carga, en tiempos. Ese corredor logístico es una muestra de los proyectos de infraestructura de alianza público-privada que están dando trámite en la ANI. Y pues lo que te digo, Ana, hay que sentarnos con los alcaldes, hay que sentarnos con las áreas metropolitanas a revisar cuáles son los proyectos de descongestión en las ciudades principales para que estos queden en el Plan Nacional de Desarrollo y podamos cerrar esos corredores logísticos con broche de oro. O sea, los corredores logísticos tienen gran infraestructura, van a tener mejor infraestructura en la carretera, pero cuando llegan a las ciudades tienen que tener la posibilidad de congestionarse. Bogotá necesita la ALO, que es un proyecto vital, urgente para descongestionar la ciudad y para sacar
del el transporte pesado y el transporte de pasajeros del centro de la ciudad, de los corredores principales, la Caracas, la autopista, la 30, la Boyacá, la 68. Hay que sacarlos, y así como ese ejemplo de Bogotá, existen varios ejemplos en los No, pero nuevos, digamos, Medellín, Cali. Ha estado enredada por el tema Van der Hamen en cierta manera. ¿Qué pueden hacer entonces los bogotanos? Nosotros tenemos una mesa de trabajo con el distrito el día viernes para revisar todos estos temas, pero la ALO en el primer tramo no compromete la Van der Hamen, que es hasta la calle 13. Ese proyecto del alcalde Peñalosa entiendo que ya va muy avanzado, pero pues no tengo conocimiento ni información puntual. El viernes estaremos revisando con ellos todos esa agenda conjunta que tiene el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Bogotá. Bueno, y mientras tanto, ya que Ana tocaba el tema de ciudades y hablábamos de movilidad, hablábamos, digamos, del transporte pesado, pero ¿qué le decimos a los ciudadanos, por ejemplo, que viven en Soacha? Y el 16 de agosto hicieron precisamente un paro, no un paro, sino bloquearon, por decir de alguna manera, los habitantes de Soacha, el tema, ¿qué pueden hacer ellos y qué tienen que hacer? Porque Soacha es algo que se viene creciendo y los habitantes no tienen cómo salir a sus puestos de trabajo. Bueno, nosotros tuvimos una mesa de trabajo ayer con el alcalde de Soacha y representantes de la comunidad. Nos expresaron sus inquietudes y sus inconformidades, justificadas la mayoría. Allí tenemos 3 problemas. El primero, estamos en un proceso de construcción del Transmilenio de la fase 1 y fase 2 que llega hasta Cibaté. Esto va a mejorar los tiempos y las frecuencias en este punto de la ciudad-región, llamémoslo así, el departamento de Cundinamarca y la articulación que tiene con Bogotá. Pero también tiene una dificultad y es en los planes éxodo y retorno. Cuando hay plan éxodo y retorno se le da prioridad al carro particular que viene de los llanos orientales o que viene de Ibagué, del Huila, dándole prioridad a estos vehículos y cerrando la movilidad de Soacha. Soacha tiene muy pocos corredores viales internos y la vía principal que tiene es la misma vía de acceso de Bogotá. Entonces, cuando les decía ahorita que cuando hicieron las grandes concesiones y las grandes obras, pues no tuvieron en cuenta esos nodos de encuentro logístico, esos nodos en donde hay articulación entre las ciudades y los grandes corredores. Mire usted, nos vamos a gastar 4 billones de pesos, se completan con la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, pero no tuvieron en cuenta que había que hacer unos accesos importantes para que no afectara al municipio de Soacha y pudiera darle más flujo y mayor competitividad a esos corredores. Sí, porque para salir solamente fuera de Bogotá se tarda 1 hora, hora y media. Hicimos un plan de trabajo con el señor alcalde que tiene 3 compromisos. El primero, vamos a hacer una revisión del plan de manejo de tráfico que se está haciendo para los planes de éxodo y retorno. Lo vamos a hacer en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Soacha, para no afectar a los soachunos, pero también para darle la posibilidad a la gente que tenga un flujo de entrada en operación éxodo y de salida, en operación retorno y en éxodo también de salida. Lo segundo es que vamos a pedirle a Transmilenio que acompañe el ingreso de pasajeros en Soacha en las horas pico. Cuando ustedes ven los portales, cuando hay operadores logísticos que acompañan, que orientan, que indican, eso facilita mucho el acceso al transporte. Y lo tercero, pues es que nos comprometimos a que con Transmilenio vamos a terminar la construcción de la fase 2 y la fase 3 del sistema. Creo que es muy importante entrar a revisar también. ¿Sí estará en este gobierno terminado? Ese proyecto va a terminarse en este gobierno, con certeza. Pero además de eso tenemos que avanzar en Soacha. Del 1.000.000 de personas que viven allí, 500.000 son trabajadores de Bogotá y están teniendo que pagar transporte desde su casa, a veces hasta 2 veces, para llegar a la alimentación, al sistema. Necesitamos mejorar la alimentación de Soacha. Y sin contar el transporte informal, pirata o informal o rutas informales. La falta de oferta de transporte. Entonces necesitamos controlar el transporte pirata, pero además de eso necesitamos promover, el profesor Eleazar, una política de transporte de alimentación al sistema. Alternativa, hay que verlo con Transmilenio, y por eso no puede esperar mucho. Nosotros tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo con ellos y con Transmilenio para buscar la forma de generar la alternativa de alimentación que garantice que los usuarios tengan un servicio de calidad y a un precio justo. De esto que estaba mencionando el viceministro y de estas metas que están haciendo en articulación con la Alcaldía de Bogotá, hay una cosa que me gusta mucho. Me encanta el tema que se rompe el paradigma y esa falsa dicotomía que nos han planteado en que invertir en infraestructura no es invertir en temas sociales, y que genera mayor movilidad social, justamente que estas
2 y 3 transportes al día, acudir a la informalidad y cuánta facilidad y movilidad social para acceder a trabajo y muchos otros beneficios de la oferta institucional le genera a una persona que está en Soacha, en Bosa, llegar en menos de 40 minutos a Suba o al norte, que hoy en día es una cosa tremenda, o la avenida Boyacá es tremenda porque está llena de camiones de tráfico pesado, buses intermunicipales, pero ustedes han estado mucho en la ciudad, yo quiero irme un poco para la ruralidad. El presidente Iván Duque, y en esto con un gran apoyo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, durante campaña fueron súper claros y contundentes a la hora de proponer el empoderamiento del agrocolombiano y del campesinado colombiano, dándoles garantías de competitividad, por ejemplo, en lo que a ustedes respecta, con la construcción de las vías terciarias o vías en la ruralidad que les permitan pues tener mayor conectividad, eficiencia a la hora de transportar su mercancía, su producción y demás. ¿Cómo va en marcha este proyecto? ¿Qué sector del país quieren priorizar? ¿Qué han contemplado? Sé que nuevamente es de infraestructura. No, pero mire, ahí tenemos una muy buena relación y articulación con los compañeros. El director de Invías, el ingeniero Juan Esteban Gil, está haciendo un levantamiento de los proyectos que existen hoy, radicados ante el Invías. La dificultad que siempre ha tenido Invías con el relacionamiento con los entes territoriales es técnico. La presentación de proyectos tiene una alta tasa de falla, o sea, se presentan proyectos sin los requerimientos técnicos adecuados. Ahí hay unos fondos de financiación, hay unos fondos en el OCAT de Paz, hay unos fondos por regalías y hay otros fondos que quedaron estipulados en la implementación del punto número 1 del acuerdo que tendremos que definir con el Ministerio de Hacienda. Claro que el presidente Duque ha sido muy enfático en decir, tenemos que generar las vías de competitividad en la red terciaria. La red terciaria es una prioridad, pero vamos a buscar la mejor fórmula. En eso el director de Invías y el señor viceministro de Infraestructura pues podrán ampliar más, pero lo que tengo entendido es que van a buscar una alternativa a través de placa huella y otra alternativa a través de materiales especiales distintos a pavimento que permitan llegar a más vías terciarias, tener mayor alcance con unos costos más reducidos. Yo quiero preguntarle acerca de el tren de cercanías, porque me parece muy importante y quisiera saber si hay desde el ministerio alguna intención como de promover alguna política de reforma o de modernización al tren de cercanías, digamos, porque es importante para la ciudad. Ahorita pues sabemos que es muy antiguo, pero no sé si haya de pronto alguna intención de promover alguna política de modernización o sobre todo por la apuesta de transporte multimodal que usted nos mencionaba. Exactamente, en este tipo de transporte, digamos, en tema de trenes. La concesión del tren de ruta de la Sabana, eso se está revisando en la ANI. Hay una posibilidad de que sea de transporte de pasajeros. Están empezando a visorar una alianza público-privada que permita la optimización de los vehículos en los que se presta este servicio. Pero hay un proyecto muy importante que es el Regiotram, en donde el ministerio sí está muy comprometido. Y ese Regiotram que cruza desde el aeropuerto hasta Catativá, Funza, Madrid, viniendo hasta Bogotá y desembocando en la 72 con la línea del metro. Claro, porque entablaría con la línea del metro. Eso es un proyecto importantísimo para la movilidad. Mire usted, tendríamos Transmilenio por la séptima, la 68, la Cali, que queremos que sea hasta Soacha, tendríamos la Boyacá, tendríamos además de eso el metro desde Bosa hasta la 127, que creo que llega a la primera ruta, y además de eso tendríamos Regiotram que cruza toda la calle 13 por el aeropuerto y desde el occidente hasta el centro oriente de la ciudad. O sea, tendríamos un sistema y un ecosistema de movilidad bastante favorable en los próximos 10 años. Claro, porque uno lo que ve y lo que se da cuenta, por ejemplo, en Bogotá, es que el Transmilenio no da abasto para la cantidad de gente que lo utiliza. Es decir, se han promovido iniciativas desde lo público para la incentivación del transporte público, pero lo que nos damos cuenta es que no da abasto a pesar de que se quiera dar abasto. Entonces es muy importante, digamos, tratar de lo que usted mencionaba respecto a la interrelación y el ecosistema del transporte. Tenemos un problema de infraestructura. En este momento pues no es atractivo el sistema porque no presta un servicio que sea atractivo para el usuario de carro particular. Y entonces el sistema de transporte masivo no presta un buen servicio porque tiene problemas financieros, porque tiene un problema de demanda.
En Transmilenio la demanda no está mal en los corredores troncales, el problema de Transmilenio y del sistema integrado es en el SITP, que no está prestando el servicio eficiente y la gente no lo está usando. Y no solo acá en Bogotá, sino en todo. Sí, yo quería hacer una pregunta. BRT, como para hablar. Yo quería hacer una pregunta nacionales. relacionada con el sistema integrado de transporte y es, digamos, hay diferentes contratistas que prestan un diferente servicio. ¿Cómo hace lo público, la institucionalidad del Ministerio de Transporte, coordinada con la alcaldía, para digamos, controlar ese tema? Porque pues algunos prestadores de servicio privados no les interesa, pues les pagan lo mismo, entonces no les interesa prestar un buen servicio y entonces los buses no llegan, la gente está, digamos, le toca montarse en un bus a la siguiente hora lleno de gente porque no llegó el bus anterior. Y si se logra subir. Sí, exactamente. Entonces, digamos, ¿cómo se pone un control a esos privados que prestan un servicio público? Si realmente la competencia del Ministerio de Transporte No llega hasta tiene- la construcción de la sí. infraestructura, la operación ya hace parte de la conformación que haga el distrito o el municipio que la conforme, y la operación realmente se nos sale de las manos. Nosotros no podemos entrar a regular particularmente una situación, porque si toda norma que emitimos nosotros impacta a todo el país. Sí. Entonces, si emitimos una norma que atienda al caso específico de Bogotá, pues entonces resulta que en Medellín es distinto, que en Bucaramanga es de otra manera, o que en Cali es de otra manera. Entonces, por eso yo creo que desde el inicio de la construcción de los sistemas masivos, el gobierno dejó claro en la ley, en el decreto 1079, que nosotros como gobierno nacional no podemos intervenir en la operación. Hay avances, por ejemplo, en Cali. En Cali hay un avance muy grande del alcalde Armitage con los operadores. Están avanzando en solucionar los problemas jurídicos que tienen para empezar a avanzar en la solución de problemas financieros que permitan la mayor cobertura. Bueno, yo quiero darle un saludo a todos los que se están conectando a esta hora y nos han seguido en el transcurso del programa el día de hoy. A Luis Miguel, a Juliana, a Lorena, a José Santos Castillo, a Álvaro Maturana, bueno, y hay otros más ahí que hay. Entonces a ellos un saludo, pueden dejar seguir, nos han enviado saludos, hola, felicitaciones acá al doctor Hostos, y bueno, seguimos entonces en esta entrevista y creo que Jorge tenía una pregunta. Sí, solo ya con esta para cerrar, durante el empalme del Ministerio de Transporte vi que estuvo muy activo y liderando el tema el vicerrector de la Universidad de los Andes, Eduardo Berens, un abanderado del tema de la calidad del aire. Usted inicialmente en esta entrevista tocaba a grosso modo la importancia de las energías limpias, de combustibles digamos más refinados para justamente impactar positivamente el medio ambiente. ¿Qué otras estrategias han visto para mejorar la calidad del aire? Puede ser, no sé, el sistema de transporte eléctrico, no sé. Bueno, nosotros estamos montando a los masivos, empezando por el transporte masivo, que se monte en esta tecnología porque es el que mayor número de gente transporta, es el que mayor impacto puede tener. Por ejemplo, Cartagena, la mayoría de su flota, del 90% de su flota hoy es a gas, tecnología totalmente limpia. Eso es un ejemplo maravilloso. Medellín está comprando ahorita una flota de buses amigables con el medio ambiente también a través de un híbrido entre eléctrico y gasolina. Buenísimo. Queremos entrar a hablar con el distrito y generar incentivos para que ellos también en su plan de adquisiciones de Transmilenio próximas tengan en cuenta la posibilidad de revisar tecnologías limpias, y eso en términos de transporte masivo en los pequeños, en los sistemas estratégicos que son para ciudades de 250 a 600 mil. Queremos también que las estructuraciones técnico-legales y financieras se hagan basados en articulados y en buses que tengan en cuenta tecnologías limpias. Eso por un lado. Y por otro, uno de los grandes retos del sector es la renovación del parque automotor del transporte de carga, que es uno de los mayores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros queremos entrar a generar incentivos tributarios para que los transportadores puedan adquirir vehículos con tecnologías limpias, y esa renovación del parque automotor va a mejorar muchísimo, va a mejorar muchísimo la calidad del aire en los corredores que ellos transitan. Pero además de eso queremos implementar la política del transporte alternativo. O sea, nosotros nos vamos a meter mucho con el tema de las bicicletas, generar esas alternativas de transporte en las ciudades intermedias en donde aún no ha llegado estos mecanismos de transporte, digamos que ciudades. Bogotá ha avanzado muchísimo. Bogotá tiene una red de ciclorrutas envidiable para una ciudad en América Latina. Es la Medellín ha avanzado muchísimo,
pero necesitamos meter a ciudades como Neiva, necesitamos meter a ciudades como Montería, necesitamos meter a ciudades como Tunja, como Manizales, ciudades intermedias en donde son centros poblados importantes, donde las distancias no son muy largas y el tránsito en bicicleta podría ser una alternativa maravillosa para los ciudadanos de estas ciudades. En ese orden me surgió una duda y es que esto le compete al gobierno nacional, según le he entendido a los gobiernos locales, se presenta el tema del mototaxismo y de los bicitaxis. ¿Ustedes han contemplado entrar a regular un poco el tema? Bueno, ya hay una resolución emitida el 3 de agosto también, en donde se regula el bicitaxi. Sí. Que no pueda tener ese motor, ¿no? Porque le ponen un injerto Tiene un motor hasta de 50 watts, que realmente es un apoyo muy pequeño, pero pues tienen una Los que ustedes permiten, pero de facto uno ve en las calles unos motores gigantes y bueno, con unas velocidades tremendas. Tienen que entrar a controlar las autoridades. Nosotros, el ministerio, en la administración anterior emitió esta resolución y esta resolución va y limita la actividad del bicitaxismo a tres cosas. La primera, última milla de transporte masivo. Cuando ustedes ven la gente, Masuren al portal de Toberín. Esa última milla de transporte masivo que es, digamos, que no tiene alimentación, pero que puede tener ese sistema alternativo de bicitaxis. Esa está permitida. Esa está permitida. La segunda, corredores turísticos. Entonces, la gente que quiere dar una vuelta por el Parque Simón Bolívar en bicitaxi, pues lo puede hacer. La gente que quiere ir al 20 de julio y dar una vuelta por bicitaxi lo puede hacer. La gente en zonas turísticas también se puede prestar ese servicio. Y por último, corredores especiales que se definan. Eso ya va en la potestad de cada uno de los alcaldes que define dentro del marco de corredores especiales. Eso en Bogotá y en las ciudades, sobre todo en ciudades de tierra caliente, se ve mucho el mototaxismo frente a ese. Pues eso es una práctica ilegal a este momento y el mototaxismo tiene un agravante y es que es uno de los mayores causantes de muertes por accidentes de tránsito. Nosotros tenemos que llegar a revisar, hacer un diagnóstico serio del sector, cuántos hay, en dónde están ubicados. Uno entendería que en ciudades intermedias y pequeñas, sobre todo en ciudades pequeñas, pues el transporte es escaso. Y la moto puede ser una buena alternativa siempre y cuando se use con los estándares de seguridad y con el nivel de legalidad que se requiere. Pero, por ejemplo, en ciudades grandes, el nivel de accidentalidad es fatídico y además de eso nos está compitiendo con los sistemas de transporte masivo que transportan la mayoría de la gente. O sea, hay que revisarlo con mucho cuidado. El mototaxismo es una realidad que tenemos que nosotros abordar y enfrentar. Y darle soluciones, digamos, de esa gente que se mueve por ese sistema, pues darles otro sistema alternativas para poderse movilizar, Jorge. Sí, diría yo que es como todo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, no sé, María, si quiere hacer alguna pregunta final. No. Perfecto. Tengo una pregunta final. Las contingencias, ustedes están entrando, pero contingencias porque se viene temporada invernal. No queremos, digamos, ver más derrumbes, inundaciones, cierres viales que han contemplado. Un protocolo. Con esa término. Sí, un protocolo de acción. Nosotros tenemos un protocolo de acción que va ligado a la Unidad Nacional de Riesgos. Queremos hacer un protocolo para actuar. Nosotros no tenemos, digamos, cuando hay una catástrofe natural en una vía, depende de quién tenga la vía. Si es concesionada, es el concesionario el encargado de solucionar. Si es una vía nacional, es el INVIAS el encargado de solucionar. Entonces estamos creando el protocolo para poder actuar de manera eficiente. Frente a esto hemos actuado, el señor viceministro de Infraestructura ha estado muy al tanto de la situación en la vía Bogotá-Villavicencio, ha estado in situ, presente, acompañando a la concesión para que resuelvan el tema rápido, para que no se demoren en la remoción de los escombros que caen a la carretera. O sea, realmente lo que podemos hacer nosotros es un protocolo serio que permita actuar de manera eficiente como lo ha venido haciendo hasta ahora el Ministerio. Bueno, como conclusión, yo creo que tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo por toda esta entrevista que nos dio el día de hoy. Grandes cosas, tiene muchas cosas que hacer, Ana. Innovación. Conectividad, bueno. Hablamos principalmente del tema de financiación, ¿no? Que es uno de los más importantes. Entonces, yo quiero agradecerle al viceministro que nos acompañó a esta hora acá en Palabras Más a través del canal VoxMove. Muchísimas gracias, viceministro, por sacar tiempo con su agenda para contarle en qué está, cómo recibió, en qué vamos a trabajar y en qué lo vamos a ver. Todo lo que nos desglosó el día de hoy es mucho trabajo y bueno, espero tenerlo más adelante para que nos cuente en qué va todo eso que nos contó el día de hoy. Nos reportan sintonía desde Boyacá. Le manda saludos Amparo Mendoza Sea. Muchos saludos a mis coterráneos, por supuesto, a Alberto, a Ana María, a Jorge. Mil gracias por este espacio. Me parece que es muy, muy nutritivo para
para la audiencia que ustedes hagan este tipo de debates sobre los temas realmente gruesos del país. Siempre estoy dispuesto a venir y me encanta que sea gente joven y talentosa la que abra estos espacios a través de un medio tan importante digital. Bueno, muchísimas gracias. Y ya saben, vernos todos los miércoles, jueves, a partir de las 8 de la mañana a través del canal VoxMov. A todos muchas gracias y nos pueden seguir, ya saben, @palabras más con doble S y @canal VoxMov.